Buen día a todos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a cada uno, a cada una. A los que nos visitan por primera vez, a los que nos visitan por segunda y a los que vienen todos los domingos, ¿sí? La familia, ¿sí? Del Chono, ahí está completa, venían en cuotas, pero ahora los tenemos a todos, así que muy bienvenidos, ¿sí? Bienvenidos también a casa. No me quiero olvidar de tener que llamar a mi hermano, ¿sí? Mi hermano José, necesito. Bienvenido, José. Bienvenido a casa de nuevo. Por eso no quiero nombrar, ¿vieron? Porque soy medio malo. En el momento se me van que realmente puedan seguir disfrutando de este culto a Dios, ¿sí? Se trata de Él, no se trata de nosotros, se trata de Él, siempre se trata de Él, siempre se trató de Él y siempre se va a seguir tratando. Reflexionaba en esta semana sobre qué es lo que le pedimos a Dios. ¿Sí? Recuerden que el domingo pasado Mabel predicó sobre la oración, ¿sí? Y en la oración, ¿qué hacemos? Le pedimos a Dios. En realidad debería ser siempre una conversación, ¿sí? No pedir, como ya están acostumbrados los chicos que saben que esa es la clave de pedir. En algún momento vamos a aflojar, ¿sí? Pero con Dios no es así. No es pedir hasta que Dios afloje. Es pedir y pedir qué es lo que Dios nos quiere dar, ¿sí? No vamos a hablar de la oración exclusivamente, pero sí vamos a hablar de esta relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Y tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Decía Mabel el domingo pasado, que es el cumpleaños, que no está acá, en el fondo de la chica. Cumpleaños Mabel. Decía Mabel que Dios contesta sí, no o esperar, ¿sí? Y bueno, tiene mucho que ver con por qué Dios a veces nos dice que no y por qué a veces Dios nos dice que debemos esperar. Quiero que vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, un pasaje que muchos ya conocemos prácticamente de memoria, pero que vieron cómo es la palabra de Dios, que uno se pone a investigar y siempre hay algo revelador, ¿sí? Algo diferente, algo nuevo. El mandato de nuestro Señor es buscar. A través de Pablo, Dios nos dice que no nos acomodemos, que no nos amoldemos a este siglo, sino que dejemos que nuestra mente sea transformada por la palabra de Dios, ¿sí? No nos acomodemos a lo que estamos viviendo ahora, a lo que vive el mundo, no nos acomodemos a eso, acomodémonos a esto, ¿sí? Un libro viejísimo, pero un libro que sabe todo, donde Dios nos habla del pasado, nos habla del presente, nos habla del futuro, ¿sí? Esto es importantísimo. Tenemos que entender que nosotros debemos guiarnos por la palabra siempre, siempre. Ahí no hacemos un monumento a la palabra, si bien no hemos hecho un monumento a la Biblia, pero para recordar y para que la gente que no conoce a Dios sepa que esto es muy importante. Ese es el manual de instrucciones para cada uno de nosotros. Jesús, mientras predicaba, ¿sí? Hacía dos cosas. Primero, se daba a conocer. Yo soy la vid verdadera, que es lo que vamos a hablar ahora. Yo soy el pan de vida, ¿sí? Yo soy la luz del mundo. Yo soy.
Y Jesús usaba elementos, parábolas, ¿sí? para ejemplificar. Esta no es una parábola, pero él está ejemplificando a través de una planta, ¿sí? De una vid, de un viñedo. Está ejemplificando cuál tiene que ser nuestra relación con Él, cuál tiene que ser nuestra relación con Dios, ¿sí? Si fuéramos a la actualidad, ¿con qué lo compararíamos? Alguno que sí se dedica a las plantas y eso sí se puede comparar con eso, ¿sí? Pero hoy, por ejemplo, podemos ejemplificar lo que dice Jesús acá con un artefacto eléctrico, ¿sí? Una heladera, pongamos. ¿Quién ha sufrido cortes de luz estos últimos días? ¿Sí? Da pánico. ¿Por qué? Porque todo lo que tenés en la heladera se puede congelar, se te puede echar a perder. ¿Sí? ¿Y qué es lo que necesita una heladera para funcionar como heladera? Estar conectada a la corriente eléctrica. ¿Sí? Dice la palabra en Juan 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, ¿sí? Una vid, una viña, y mi Padre es el labrador. ¿Qué hay que hacer con una planta, con una viña? Más con las viñas, ¿sí? Los que conocen de viñedo hay que podar, hay que cortar, hay que sacar cosas para que la planta venga con más fuerza. Sacar esas ramitas que están secas, que ya no sirven, ¿sí? Incluso los que producen saben que para que la planta dé un mejor fruto, no tenemos que dejar que se llenen esos frutos, ¿sí? Una vez vi una especie de documental donde decían, los productores de frutas decían que para que dé un mejor fruto, para que la planta pueda alimentar mejor al buen fruto, hay que sacar los otros que no están creciendo, que no se están desarrollando, ¿sí? Que van a absorber la savia de esa planta y no van a dar un buen resultado. Así que para que los otros funcionen mejor y estén mejor y sean un mejor fruto, hay que sacar lo que no sirve, lo que no está dando fruto, ¿sí? Supongo, también por lo que dice acá, que con las viñas pasaba lo mismo. Para que dé un mejor fruto, la rama que sigue, el pámpano, ¿sí? El pámpano es el racimo, el que está dando buen fruto, para que ese dé mejor fruto, hay que sacar los otros que no están sirviendo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre, el labrador, Dios. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sí? Jesús es la vid verdadera. Dios el Padre es el labrador. El pámpano que no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y el que lleva fruto, lo limpiará. Ustedes ya están limpios, dice el versículo 3, por la palabra que les he hablado. ¿Qué es lo que limpia? ¿Qué es lo que limpia el buen pámpano, el que está dando fruto? ¿Sí? Las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús que me llevan a mí a reflexionar, ¿sí? A cambiar mi vida, a cambiar mis pensamientos, y cuando yo cambio mis pensamientos, cambio mis decisiones y por ende yo cambio mis acciones, ¿sí? Las palabras que yo he escuchado, esto, lo que les hablaba al principio, la palabra de Dios, eso es lo que me limpia, ¿sí? Dice el proverbio, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con venir a hablar con el pastor? ¿Con cantar más? ¿Sí? Puede ser en arrepentimiento, vos podés cantar con guardar tu palabra, dice la misma palabra, ¿sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y ¿sabe qué? En la antigüedad se consideraba joven una persona como yo, ¿sí? Que tengo 49. Así que, ¿con qué limpiaremos nosotros nuestros caminos? ¿Sí? ¿Saben que en aquel tiempo vivían muchos más años que nosotros? Más años que hoy, en la actualidad?
con guardar tu palabra. Jesús dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, no porque atesoramos la palabra, ¿sí? Porque ponemos en práctica esa palabra. Porque en los momentos difíciles de tomar decisiones allá afuera, nosotros ¿a qué recurrimos? A las enseñanzas, ¿sí? A la palabra de Dios, a las enseñanzas que hemos recibido, a los principios que vamos formando, ¿sí? Nosotros vamos conociendo la palabra, ¿sí? Tenemos conocimiento, venimos y escuchamos los domingos un mensaje, pero también vamos y estudiamos en casa, también vemos una prédica, ¿sí? En el telefonito ahí cuando tenemos un tiempo. Y eso es recibir palabra y atesorar la palabra, ¿sí? Que la palabra vaya haciendo su obra en nuestras vidas. Amén. Si nosotros atesoramos la palabra, si nosotros dejamos que la palabra de Dios limpie malos pensamientos, ¿sí? Vaya ayudándonos a cambiar nuestros hábitos. Usted sabe que si alguien se quita un hábito, mal hábito, tiene que poner otro hábito en ese lugar. No tiene que dejar vacío el espacio, ¿sí? Porque si no puede volver ese mal hábito. Así que tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y eso nos lleva a la palabra siempre a que nosotros podamos entender y podamos ir reflexionando, ir tomando decisiones, ir diciendo, analizando nuestras vidas, ¿sí? Examínense cada uno de ustedes, dice Pablo, dice el Salmo también, ¿sí? Examina a Dios mi corazón y ve si hay algo malo en él y quítalo, ¿sí? No es que Dios tiene que quitarlo, Dios lo va a quitar, ¿sí? Pero ¿cómo lo va a quitar? Ayudándonos a nosotros a tomar decisiones y a cambiar nuestras actitudes, ¿sí? Nuestros pensamientos y por ende nuestras acciones, como les decía. Versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Sí? Es imprescindible permanecer unidos a Cristo, siempre. ¿Sí? Como la heladera que no funciona si no está enchufada a 220 de tensión, ¿sí? Así de la misma manera nosotros no podemos llevar a cabo nuestra vida y llevar adelante el propósito de Dios si nosotros no estamos conectados a Él. ¿Y qué significa estar conectados? ¿Qué significa estar unidos a Él? Oración constante, ¿sí? Oración constante. Nosotros debemos orar, dice la palabra, ¿cómo debemos orar? Sin cesar, ¿sí? Tener, como le decía la otra vez, estar en línea con Dios, no salir, no apagar el teléfono, estar en línea con Dios. ¿Se acuerdan cuando se usaban los texteros, los handy? ¿Sí? Hay que tener abierto el handy, porque si está apagado, nadie se puede comunicar con vos. De la misma manera, todo el tiempo, ¿sí? No decir, bueno, está bien. La palabra nos manda a que cuando estemos, busquemos una comunión con Dios, ¿sí? Una comunión especial, y es necesario que nos metamos en nuestro aposento, en nuestro cuarto secreto, y cerrada la puerta, como decía Juanma, ¿sí? Y como cantábamos la primera canción, postrado en mi aposento me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás qué cosa me va a enseñar Dios. Lo que yo tengo que hacer, cómo está mi vida, no, su corazón. ¿Cómo está Él? Y a partir de cómo es Él, cómo piensa Él, cómo siente Él, es ahí donde yo tengo que ir arrimándome a lo que Dios es, ¿sí? Ir desarrollando, como dice la palabra también, la mente de Cristo, ¿sí? Pero vosotros tenéis la mente de Cristo, decía Pablo. Pablo le decía, no anden pensando cosas que no tienen que ver con Dios, ¿sí? No piensen como el mundo, porque ustedes ya no tienen una mente del mundo, ya tienen la mente de Cristo. Solamente que tienen que desarrollar esa mente, ¿sí? Sabemos que el cerebro, usamos una pequeña parte de nuestro cerebro, ¿sí? Y los grandes, los iluminados, los súper inteligentes, ¿qué es lo que hacen?
aprenden, ¿sí? Desarrollan su cerebro, ¿sí? Adquiriendo más conocimiento. ¿Por qué hay gente que sabe tanto y hay gente que sabe tan poco? Porque se ocupan en aprender, se ocupan en buscar, ¿sí? Bien, como decía, la oración debe ser una búsqueda constante. Y la otra parte de la comunión con Dios es justamente buscar en la palabra, ¿sí? Conocer. Mi pueblo pereció, dice la palabra, ¿por qué pereció? Porque no se armaron, porque no hicieron estrategias, no, por falta de conocimiento, ¿sí? Una vez, el día que yo me convertí, me entregué a Cristo, ¿sí? Fui a la mañana a un retiro de jóvenes, ¿sí? Que ellos habían tenido un campamento donde yo no fui, pero sí me invitaron a un picnic que hicieron como para juntarse de nuevo, ¿vieron? Y el que dio la palabra a la mañana dijo algo, dice, le voy a hablar de la peor palabra que te pueden decir, del peor insulto que podés recibir. Y yo ya me quedé ahí, ¿qué va a decir este hombre? Le dije yo, ¿sí? Escuchen, estén atentos que le voy a decir cuál es el peor insulto que puede existir para la vida de una persona. Yo dije, este se va a zafar, yo no quiero. ¿Sabes qué dijo? ¿Cuál es el peor insulto? O sea, a mí no me sabe, ¿no? Ignorante. Ignorante. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros, si somos ignorantes, no sabemos un montón de cosas que están pasando. El mundo es ignorante. Dicen, no hay que creer en Satanás. Sí hay que creer en Satanás. Hay que creer que no existe, ¿sí? Hay que creer que no existe. Dice la palabra, al contrario, que los demonios creen en Dios y tiemblan, ¿sí? Nosotros creemos en Dios y no temblamos, tenemos que temblar, ¿sí? Tenemos que conocer a nuestro Dios, tenemos que conocer al enemigo también, ¿sí? Pero siempre enfocándonos, ¿sí? En qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios nos enseña, a dónde Dios quiere llevarnos. La oración constante, el conocimiento de la palabra y la comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? No podemos estar orando nada más, pidiéndole cosas a Dios, teniendo conocimiento de la palabra, llena de los conocimientos solamente, y no tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar. Dice que el Espíritu Santo clama por gemidos indecibles. De la forma que nosotros no nos podemos expresar delante de Dios, el Espíritu Santo traduce tu oración. Y al Padre llega la oración, ¿sí? como un gemido indecible, como algo que sale de las entrañas, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento. ¿En qué forma? El conocimiento que nosotros vamos adquiriendo, Él nos ayuda a ponerlo en práctica, ¿sí? Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos a punto de tomar una decisión, el Espíritu Santo nos lleva a tomar la buena decisión, ¿sí? ¿No le pasó nunca así? Siempre le pasa, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y el Espíritu Santo te inquieta. O decir, será la voz de mi conciencia. Puede ser que te habla a través de tu conciencia del Espíritu Santo, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo que está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y quién decide? ¿El Espíritu Santo? ¿Dios decide? No, yo decido. Y ahí es donde yo soy obediente o desobediente. Versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece a mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? Separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Y este pasaje está lleno de esa frase. Separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. Resultado de permanecer en Cristo. Dar fruto. Los frutos del Espíritu, ¿sí? Que son el amor, el gozo, la paz, la
paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre. Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? No hay ley contra esas cosas, ¿sí? Porque la ley nos lleva a producir esas cosas. El consejo de Dios nos lleva a producir eso, a que se produzca en nosotros, ¿sí? Que tengamos amor, que tengamos gozo, que tengamos paz, ¿sí? Que tengamos paciencia. A veces no entendemos por qué en la iglesia nosotros tenemos cambios de opiniones y nos enojamos y nos discutimos, ¿sí? No entendemos por qué. Sí, entendemos por qué, porque pasa en todos lados. Pero en la iglesia no debería pasar eso, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Alguien dijo por ahí, porque a veces nos decepcionan las cosas, ¿vieron? No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. ¿No te querés sentir decepcionado? ¿A quién no se quiere sentir decepcionado? Levante su mano. ¿Okay? No esperes nada de nadie. Espera solamente las cosas de parte de Dios. No esperes nada de nadie. No esperes que Él sea perfecto y que no se equivoque, porque no es perfecto y se va a equivocar. Se puede llegar a equivocar, pero lo más probable es que se equivoque. Así que no esperes nada de nadie. No esperes nada de mí, yo me puedo equivocar. ¿Y sabés qué va a producir? Que vos esperes algo de mí y que yo te demuestre que no soy perfecto. Que vos te desanimes, que vos te desalientes. Decía Juan, tirar la toalla, no sé si tiene que ver con un desánimo o qué, pero pasa eso, ¿sí? Decimos, si este que me está enseñando hace eso, ¿qué voy a esperar? Pero yo tengo que esperar de Dios. Mi vida tiene que estar conectada a Cristo, ¿sí? Ya se lo dije y lo vuelvo a repetir. Cuando yo estaba a cargo del grupo de jóvenes, el Señor me dijo, enseñarles a depender de mí. No les enseñar a que no dependan de los hombres, que dependan de mí, que tengan una relación conmigo. Y eso es lo que Dios me lleva, ¿sí? A pedirles a cada uno de ustedes que no tengan una relación con las personas, ¿sí? Obviamente tengan relación con las personas, trátense bien, ámense, ayúdense el uno al otro, pero no dependan de esas personas, dependan solamente de Dios, ¿sí? Dependan solamente de Dios. En el sentido de confianza ciega, ¿sí? En el sentido de Señor te necesito, en el sentido del Señor, separado de vos, nada puedo hacer, ¿sí? Nada puedo hacer. Pero no nos enfoquemos en estar separados, enfoquémonos en estar unidos, que es lo que el Señor nos está llevando a reflexionar acá, ¿sí? No nos ocupemos de estar separados, ocupémonos de estar unidos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, los frutos del Espíritu. Y los frutos, ¿sí? Que nosotros producimos a través de nuestro testimonio, de nuestro buen testimonio, ¿sí? Porque hay buenos testimonios y hay malos testimonios. Bueno, enfoquémonos en el buen testimonio, ¿sí? Y ese buen testimonio que habla del amor que hay en mí, que habla del gozo que hay en mí, que habla de la paz que yo tengo, que habla de la paciencia, ¿sí? Porque los demás ven esos frutos, ¿sí? Me va a llevar a mí a poder hablar de Cristo a otras personas, a poder replicarlo en otras personas, ¿sí? Yo, discípulo de Cristo, recibo de Cristo, recibo su palabra, recibo su mente, tengo su mente, pienso como Él. ¿Qué hago? Me replico en otra persona. Y no es solamente predicar el Evangelio, es ser evangelista. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que predicar la palabra, ¿sí? Tenemos que ser testigos. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio, le dijo Jesús a los discípulos. Los discípulos vivieron un tiempo, a la mayoría los mataron, ¿sí? Pero ¿quién me está diciendo esto? A cada uno de nosotros. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, ¿sí? Vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Lo que vos sos, replicarlo a otra persona, ¿sí? Saben que a medida que la iglesia vaya creciendo, vamos a tener cada vez más trabajo. ¿Y en qué vamos a tener trabajo? Si es cuestión de que vengan y que sigan viniendo. No es cuestión de que vengan y que sigan viniendo. Es cuestión de que nosotros
Vayamos y ayudemos, nos ayudemos a crecer, ¿sí? Y ese es el trabajo del discípulo que ya se va replicando en otro, ¿sí? Que va a discipular a otra persona. ¿Sí? Nosotros tenemos muchas tareas en este lugar, no solamente hablar de Cristo, no solamente predicar, no solamente cantar o tocar un instrumento, no solamente estar recibiendo a las personas en la puerta, es ayudar en todo sentido, ¿sí? A consolidar a las personas, a discipularlos, a acompañarlos, a mandarles un mensaje, ¿sí? Lindo es, ayer vine a dejar las nenas a la escuelita, después tuve que llevar una escalera a Nico, y cuando venía me encontré con unos hermanos, ¿sí? Unos hermanos que conocemos, y nada, paré, saludé, nos pusimos a conversar. Qué lindo que es para uno poder hacer algo productivo y para la otra persona también recibir también un poco de palabra, un poco de consejo, ¿sí? Para eso estamos. No nos enfoquemos en cosas que tenemos que hacer acá. Hay muchas cosas que se tienen que hacer acá. Hay muchas cosas. Invitar a una persona, simplemente invitarlo al culto, a la iglesia, ya es un gran paso, ¿sí? Así que de muchas maneras nosotros podemos servir al Señor. ¿Y cómo lo hacemos bien y efectivamente? Cuando estamos unidos a Él, ¿sí? Cuando estamos enfocados en Él. Testimonio, compartir el Evangelio, servir, discipular. Lo que viví con Cristo y recibí de Él, lo replico en otras personas. El 6. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. ¿Sí? A veces los cristianos tenemos la manía de decir, bueno, este pasaje lo paso por alto. Vamos a hablar de las cosas positivas, vamos a hablar de lo bueno, pero esto lo paso por alto. Así que bueno, pasamos este versículo y seguimos hablando de cosas lindas. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará y será recogido y arrojado al fuego y allí arderá. ¿De qué está hablando la palabra? ¿De qué está hablando la palabra? De que el Padre, el labrador, ¿sí? Va a cortar ese pámpano que no está llevando fruto, ese pámpano que está siendo improductivo. Lo desechará como pámpano, ¿sí? Eso, me quedé pensando en eso. Lo va a desechar como pámpano, lo va a desechar como productivo, lo va a desechar como alguien que realmente esté haciendo las cosas bien. Yo tengo un concepto, ¿sí? No es que nosotros vamos a perder la salvación si nosotros perdemos la comunión con Dios. Es que nosotros deberíamos pensar de que yo cuando me acerco a Dios, yo nunca más voy a perder la relación que yo tengo con Dios. Yo nunca más debería perder la relación que yo tengo con Dios. Yo debería empezar a crecer y a madurar en mi vida espiritual y a ocuparme y a tener una relación con el Espíritu Santo tan genuina, tan verdadera, ¿sí? Una relación con Jesús, una relación con el Padre, ¿sí? Que yo jamás se me cruce por la cabeza a mí separarme de Él, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué significa cuando alguien es cortado, cuando alguien es desechado? Cuando alguien no... ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? ¿Sí? La semilla fue sembrada, pero una parte cayó sobre el camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y no tuvo raíz. ¿Sí? Significa eso, significa qué es lo que estás haciendo vos en tu vida espiritual. ¿Estás creciendo en tu vida espiritual? Sí, decía mamá que no use mala palabra búsqueda. ¿Sí? ¿Estás madurando? ¿Estás creciendo? ¿Sí? Todo eso viene a colación de buscar a Dios. Pero si yo estoy en Dios, yo no necesito buscar a Dios, porque Dios está siempre conmigo. ¿Sí? Yo busco el crecimiento, yo me esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? El que persevera
ese será salvo. Y el que no persevera hasta el fin no será salvo. Me parece que el que no persevera hasta el fin es porque nunca tuvo un conocimiento real de Dios, porque nunca se acercó genuinamente a decir, bueno Señor, yo te entrego mi vida, ¿sí? Te entrego lo que cantamos, te entrego mis sueños, tu voluntad hacia ellos. Si yo cuando me entrego, ya no me pertenezco, ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él, ¿sí? Ya dependo de Él, ya soy de Él. Amén. Será desechado como pámpano y se secará. Desenchufar la heladera, deja que se corte la luz por 2 o 3 días. ¿Qué va a pasar? Primero todo va al freezer, ¿sí? Todas las cosas que están ahí van al freezer para que se mantenga un poquito más. Y después no funciona como heladera, ¿sí? Cuando se rompe una heladera, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? Desecharla, sacarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque no funciona, porque ya no sirve, porque ya no hace lo que tiene que hacer, que es mantener el frío, ¿sí? Que conservar los alimentos. No produce, ¿por qué? Porque está desenchufada, porque está rota. Pero bueno, hay que enchufarse de nuevo, no hay que desenchufarse, hay que enchufarse de nuevo. Y si hay que reparar algo, bueno, reparémoslo, ¿sí? Dios es experto en reparar cosas. ¿Por qué? Porque si se seca, si es desechado como pámpano, corre el riesgo de secarse la planta, el pámpano, la ramita, ¿sí? El otro día fui a buscar un arbolito y puse un arbolito en la vereda de casa. Y me cuidé que no le agarre ella a la raíz y ponerlo en una bolsa con tierra, y lo traje, hicimos un pozo y lo pusimos, y hay que regarlo, hay que buscar la forma de que eso, hay una técnica que hay que poner unas ramitas, un pasto seco, ¿sí? Para que la raíz tenga libertad de seguir creciendo, y hay que echarle agua y hay que cuidarla, ¿sí? Yo voy a buscar un arbolito y lo tiro ahí, ¿va a crecer? No va a crecer, ¿sí? Necesito que tenga esa comunión con la tierra, ¿sí? Y que reciba los nutrientes ahí, el agua, ¿sí? A través de las raíces. Cuando está separado, se secará, y así será recogido y arrojado al fuego. ¿Quién lo va a recoger y lo va a arrojar al fuego? Acá no dice que es el Padre. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando vos te alejas de Dios, ¿sí? Cuando vos te alejas de Dios, el enemigo es el que aprovecha, ¿sí? Decía Pablo, ni den lugar al diablo. No le den lugar al diablo, está todo muy lindo, somos cristianos y cuando estamos con Cristo, estamos eufóricos y el enemigo capaz que ni nos mira. Pero cuando bajamos la guardia, ¿sí? Satanás, dice la palabra, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Vieron los documentales? ¿Sí? Cuando la manada corre, ¿a quién va a buscar? Al viejo, al rengo, ¿sí? Al muy joven, al que no tiene mucha experiencia de disparar de un león, de un león, ¿sí? Una leona, en este caso la leona es en mi casa. Y ese es el que corre el peligro, el que se separa de la manada, separan a ese de la manada y ya está. Satanás apunta los cañones contra cada uno de nosotros, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar unidos a Cristo, buscar en Él siempre la salida. El que no permanece será desechado como pámpano y se secará. ¿Sí? ¿Se secará de qué? De la savia espiritual. Estar recibiendo de parte de Dios, ¿sí? Ese es el riesgo que corremos nosotros cuando bajamos la guardia, ¿sí? Ese es el riesgo que corremos nosotros cuando nos secamos y no llevamos fruto. ¿Cuál es el fruto? El amor, el gozo, la paz, la paciencia. Ya no vas a tener amor, ya no te va a importar nada. Ya el gozo, no vas a tener gozo, vas a empezar a sentir como que las cosas ya te molestan, ¿sí? No vas a estar siempre gozoso, como dice Pablo.
Vas a decir como Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, ¿sí? Ya te va a molestar todo, ya con lo que tengas no te va a alcanzar, ¿sí? La paz la perdés, definitivamente, ¿sí? Porque cuando no tenemos paz con Dios, ya no podemos tener paz con los demás. La paciencia, y te cuento, y así con cada uno de esos frutos. Y el otro fruto que debemos llevar, que es el de tener un buen testimonio, de ayudar a los demás tampoco, ¿sí? O sea, cuando nosotros bajamos la guardia, ¿sí? Nos separamos de esta planta, de la vida verdadera que es Jesucristo, nos empiezan a pasar todas esas cosas, ¿sí? Pero vuelve a rectificar Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá, ¿sí? Jesús es como que dijo, miren, esto puede llegar a pasar si ustedes bajan la guardia, si ustedes no se ponen las pilas y ustedes no buscan más de mí, no buscan crecer, no buscan madurar. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá, ¿sí? ¿Con qué nos quedamos siempre? Todo lo que le voy a pedir a Dios, Él me lo va a conceder. ¿Es así? Ya saben, tengo que estar así de bravo, como los malos profesores que dicen, no, te has equivocado. No. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, si permanecen en mí, ¿qué permanecen en mí? Estar unidos a Él. Oración, ayuno, ¿sí? Si estás a ayunar, si Dios te manda a ayunar. Relación con Dios, el Espíritu Santo te habla, vos obedeces, ¿sí? No tomás malas decisiones porque estás ahí, ¿sí? Bien espiritualmente. Y mis palabras permanecen en ustedes, ¿sí? Tengo un problema, a ver qué hago con esto. Y Jesús te dice, bueno, ponle otra mejilla. Jesús te dice, bueno, perdonalo. Jesús te dice, bueno, todo lo que ustedes saben, ¿sí? Como hablamos la otra vez de los mandamientos, ¿sí? Se va desprendiendo las enseñanzas de Jesús y ahí nosotros nos manejamos, ¿sí? No mientas, no robes, ¿sí? ¿Y qué puedes robar? Conté 10 billetes y hay 11. ¿Qué hago con eso? Se lo devuelvo. Mira que hay un billete de más, ¿sí? Si yo paso por algo, ¿por qué no me está contando conmigo? ¿Sí? Eso. Una lapicera, ¿sí? Pequeñas cositas. Pequeñas cositas. Ese es el vivir diario de cada persona, ¿sí? Si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. ¡Qué bueno! ¿Sí? O sea, yo conozco la palabra. Vivo una vida medianamente cristiana, espiritual, y todo lo que yo le pida a Dios, Él me lo va a dar. Así con entusiasmo. ¡Qué bueno! Todo lo que yo le pida a Dios, Él me lo va a dar. ¿Te va a dar todo lo que le pidas? Te va a dar todo lo que le pidas. Pero ¿sabes cuál es la enseñanza? Que vos permaneciendo en Él y sus palabras permaneciendo en vos, no vas a pedir cualquier cosa. Vas a pedir cosas importantes. Si estamos compenetrados con la voluntad de Dios, vamos a pedir según la voluntad de Dios. ¿Sí? Señor, estoy haciendo tu voluntad, ahora quiero una camioneta. ¿Sí? Porque ya el auto me queda chico para la familia que tengo, quiero una camioneta. ¿Sí? El que no tiene auto, yo ahora quiero un auto. ¿Sí? Así, medio desafiándolo. No, yo cuando estoy en un mismo sentir con Dios, ya la camioneta y el auto ya no quedan en segundo plano, ¿sí? La casa también, quiero una casa, todos queremos una casa, ¿verdad? Que hoy de hoy que tenemos una casa, pero los que alquilan quieren tener su casa. Es lícito, es pedírsela y el Señor te la va a dar de alguna manera. En algún momento, cuando menos te des cuenta,
cuando vos estás unido a Él, no vas a pedir cualquier cosa, vas a pedir cosas importantes. Señor, te pido por fulano que está pasando por una necesidad, te pido por la otra persona, por mi amigo, por alguien, cuando ponen en el chat de la iglesia, oremos por tal persona que tiene cáncer, está internado, ¿sí? La iglesia ora y se recupera, ¿sí? Y incluso hasta suele pasar que no parece que no era tan grave la cosa. Y si fue grave la cosa y el Señor hizo un milagro, vamos a darle siempre la gloria a Dios. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, esa es la condición, permanecer en Él y las palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. La segunda condición es que vas a empezar a pedir según la voluntad de Dios, según el propósito de Dios. Jesús decía, mi Padre trabaja y yo trabajo, ¿sí? Cuando estamos en un trabajo, ¿qué hacemos? Hacemos lo que el trabajo nos pide que hagamos, ¿sí? Estamos involucrados en eso y estamos trabajando en eso, ¿sí? Cuando estamos en una buena comunión con Dios, nos enfocamos en buscar servirlo, ¿sí? En querer lo mejor. Lo que hicimos acá, ¿sí? Cambiamos la fachada, nos pusimos las pilas y lo hicimos para la gloria de Dios, ¿sí? Mi casa todavía no está terminada, pero ¿se acuerdan cuando Dios le reclamaba al pueblo? Ustedes no quieren hacer el templo, ¿sí? Porque dice, bueno, no es el tiempo, pero su casa están todas las comodidades en sus casas, y en el templo no, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos que ir piloteando adelante, hacer lo que tenemos que hacer en casa y tratar de embellecer este lugar. Pero no es este lugar físico, ¿sí? Es este lugar espiritual, que tenemos, ¿sí? Sigamos trabajando, pidámosle a Dios, según su voluntad. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios y pedimos las cosas que Dios quiere que nosotros pidamos, glorificamos al Padre. El Padre se glorifica en nosotros. Y ahí es donde Dios dice, si buscas primeramente mi reino y mi justicia, todas las demás cosas van a ser añadidas. Quiero terminar con el capítulo 14, el versículo 12 al 15. Palabras muy parecidas, ¿sí? De cierto les digo, el que cree en mí, hará también las obras que yo hago y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre, ¿sí? ¿Qué dice? De cierto les digo, el que cree en mí, ¿quién cree en él? ¿Quién le cree a él? ¿Quién lo está buscando cada vez más? ¿Quién está buscando su crecimiento espiritual? ¿Sí? El que cree en mí hará también las obras que yo hago. Uy, vamos a empezar a sanar enfermos. ¡Dáselo! No, las cosas que yo hago es vivir, como decía un meme por ahí. Jesús estuvo con los vagos, con los pecadores. Yo también puedo ir, ¿no? Si no están preparados, no vayan, ¿sí? Sanar enfermos, echar fuera demonios, amar a las personas, multiplicar panes y peces, ¿sí? Todas las obras que Jesús hacía. No nos enfoquemos solamente. Está bien que en Mateo 28 dice, en mi nombre echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y estos sanarán. Y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, ¿sí? Esas cosas van a pasar. Pero cuando yo estoy unido a Cristo, cuando yo no estoy separado, cuando yo no dejo de estar un tiempo en oración con Dios, cuando yo oro sin cesar y estoy conectado con Dios, cuando yo estoy con el Espíritu atento, ¿sí? ¿A qué es lo que Dios quiere que yo haga en ese momento? Y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre, ¿sí? Jesús estuvo 3 años en el ministerio y de ahí fue al Padre.
Y nosotros tenemos toda una vida. Yo desde los 15 años, ya voy a cumplir 50 el año que viene, acabo de cumplir 49, vamos a quedarnos ahí. ¿Sí? Toda una vida. ¿Qué cosas hice para Dios? Importantes, que valen la pena. ¿Sí? Mi casa y esas cosas son añadiduras. El auto. Pero las cosas que yo hice para Dios, las cosas importantes, las cosas que a Dios le interesan, ¿sí? Están en el corazón de Dios. Me enseñarás a escuchar tu corazón. Y bueno, Señor, quiero escuchar tu corazón. Te quiero pedir un auto. Y estás pidiéndole cosas a Dios. Y cuando te metes ahí en la búsqueda de Dios, en buscar qué es lo que Dios quiere para tu vida, Dios te va a hablar de los que no lo conocen. Dios te va a hablar de las personas que están alejadas, que son cristianos. Dios te va a hablar de que tenemos que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque la prioridad número uno de Dios es que los hombres se salven. Que los hombres conozcan la palabra. ¿Sí? Él hizo la obra para que todos tengan la posibilidad de creer en Él y cambiar sus vidas. Nosotros, nuestra responsabilidad es que ellos puedan conocer ese plan de Dios, que puedan conocer el Evangelio, predicar el Evangelio. O sea que aún cosas mayores que esas lo van a hacer, porque yo voy al Padre, porque yo no voy a estar acá, pero voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todo lo que pidan al Padre de nuevo, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué cosas Dios te va a dar cuando vos ores y le pidas? Las cosas que glorifiquen a Dios. ¿Sí? Pablo decía, pero voy a buscar el pasaje. En el famoso pasaje de Filipenses, ¿sí? Donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerdan? Filipenses 2. Filipenses 4:3 será. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Hay lo que les decía hoy, dice el 12, sé vivir humildemente con limitaciones y también sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Todo es lo mismo que para tener abundancia, que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien de participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la aplicación del Evangelio con la partida de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en las cuestiones de dar y recibir solo ustedes. Incluso a Tesalónica, yo no busqué dádivas, pero lo he recibido y tengo abundancia. Ahí está. Yo no he buscado dádivas, lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. ¿Sí? Vuelvo a hablar del fruto. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido Epafrodito, lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable, olor fragante. Así que mi Dios suplirá todo lo que le falta. Mi Dios suplirá, ¿qué cosa? Todo lo que le falta. ¿A quién le faltan cosas? ¿A quién le faltan cosas acá? A ver, levanta su mano. Si Dios va a hacer un milagro en esta noche, en esta mañana. El Señor va a hacer un milagro en esta mañana. Dios va a suplir todo lo que te falte. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No todo lo que vos quieras, sino que todo lo que a vos te falte para glorificar a Dios. Todo lo que a vos te falte para que el reino sea engrandecido y para que la gente del barrio y tus amigos y todos tus parientes conozcan a Cristo, Dios va a suplir todo
todo lo que a vos te falte para poder llegar a cometer ese objetivo. ¿Sí? Pablo, esclavo de Jesucristo, ¿sí? No Pablo el apóstol que iba a un lugar y pedía las comodidades de los hoteles, ¿sí? Todo lo que le falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y todo lo que pidan el Padre en mi nombre, volvemos a San Juan 14, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Dios va a hacer todo lo que glorifique al Padre. Amén. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si algo piden en mi nombre, Señor, en el nombre de Jesús te pido una camioneta nueva. No, eso no existe. Señor, en el nombre de Jesús te pido una esposa nueva. Esposa ya la tengo, ¿sí? El que no tiene esposa, pida, pero conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, ¿sí? Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué significa? Y con esto cierro. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Si algo piden como yo pienso y como a mí me parece, si ustedes entienden mi mente, mi corazón, si ustedes entienden la urgencia que yo tengo por el mundo, porque el mundo conozca a Cristo, no me conozca a mí, diría Jesús, ¿sí? Ustedes pidan eso que yo se los voy a dar. En mi nombre significa eso, en el nombre, con los pensamientos de Él. La forma en que Él tenía de pensar, Él tiene de pensar porque Él sigue viviendo, ¿sí? Cristo vive. Dios te va a dar todo lo que vos le pidas conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Con esto quiero terminar, ¿sí? Espero que la palabra de Dios haya sacudido tu corazón una vez más. Y te enfoques en esto y nos enfoquemos en esto como iglesia, ¿sí? No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de mí, no se trata de mi iglesia, a ver cómo estoy, cómo que lo que estoy haciendo. No lo ven, no importa que no lo vean, Dios lo está viendo, ¿sí? Lo que yo hago no lo ven, no importa que no lo vean, Dios lo está viendo, ¿sí? Lo que necesites, Dios te lo va a dar. Conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Buscad a Dios, seguid buscando, seguid creciendo, ¿sí? Recordad que las añadiduras, que es lo que muchas veces nosotros buscamos como prioridad, ¿sí? El Señor las va a ir añadiendo a medida que nosotros vayamos creciendo, ¿sí? Y ahí vamos a poder decir como Pablo, sé vivir humildemente, si no tengo, gloria a Dios, y si tengo abundancia, gloria a Dios, y lo puedo compartir con otros también, gloria a Dios. Amén. Espero que se haya hablado a tu corazón. ¿Y ahí dónde estás? ¿Sí? Te voy a pedir que, como dice la palabra, te examines a vos mismo, ¿sí? Y si hay algo que tenés que cambiar, que sea como, tomarlo como que Dios está limpiando de tu pámpano, ¿sí? Dios está limpiando, Dios va a cortar las camitas que sobran, ¿sí? Lo que molesta, esas uvas, los frutos